En esta ocasión hemos invitado a Héctor Zuno, él es el director de la Estadora Poligrama, que ha realizado uno de los seguimientos más importantes sobre la aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con miras ya a este proceso de revocación de mandato, también en el inicio de este año 2022, que ya es más de la mitad la gestión del presidente López Obrador. Y en ese sentido, te agradecemos mucho, Héctor, que estés con nosotros. Muy buen día, bienvenido. Hola, buenas tardes, Francis, ¿cómo estás? Esta encuesta de Poligrama que da cuenta de la aprobación del presidente López Obrador tiene varios tópicos, entre ellos que está creciendo el nivel de desaprobación del mandatario, teniendo como referencia lo que ustedes medían en 2019, en diciembre de 2019, y con este inicio de 2022. ¿Cómo se ha comportado este primer parámetro de la aprobación del presidente López Obrador? Muy bien, pues mira, les platico, pues básicamente, efectivamente, nosotros llevamos haciendo mediciones de la aprobación presidencial realmente desde que entra en el mandato. Nosotros hicimos una encuesta que hicimos pública hace un par de días, en donde mostramos las tendencias de diciembre del 19, ahora enero del 22. El presidente López Obrador, digo, depende, como dicen, el ángulo que le queramos dar. Si lo vemos desde un ángulo de ha caído 6 puntos porcentuales, la nota va a ser cayó. Si lo vemos desde un ángulo de solamente ha caído 6 puntos porcentuales en 3 años a pesar de la pandemia, la inseguridad, también es un dato relevante. Es decir, la caída del presidente López Obrador, nosotros si la comparáramos con las caídas que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, es muy baja. La verdad es que se ha mantenido la aprobación alta. Hay diferentes razones por las cuales pudiéramos platicar, pero lo que les quiero decir es que el presidente López Obrador se mantiene por arriba del 60% de la aprobación, que la verdad es que a 3 años de un gobierno no está nada mal. Es una aprobación alta, es una aprobación que tiene diferentes explicaciones, pero de momento traemos que en enero trae 60.32% de aprobación presidencial. Esto coincide un poco con otras casas encuestadoras. Recientemente vimos también el análisis del Financiero que coloca también al mandatario en una aprobación del 60%. El índice de reprobación que también ha experimentado un indicador a la alza con puntos que parecen menores. Sin embargo, me gustaría mucho que en el contexto de los análisis de las casas encuestadoras, más o menos es el mismo panorama, y también cuál es la hipótesis que ustedes manejan sobre por qué sigue siendo tan alta. En algún momento lo platicamos, este discurso de polarización entre conservadores y demás le ha funcionado al presidente, le sigue funcionando más adelante de esta primera mitad del sexenio. Efectivamente, empiezo por el por qué ha sido alta y bueno, cuáles son los retos del por qué también ha tenido una merma y bueno, recientemente con los escándalos que se han revelado, pues definitivamente es probable que haya una merma un poco en la aprobación presidencial, pero ¿por qué se ha mantenido alta? Porque el segmento de la población, nosotros hemos hecho mediciones por segmentos de la población y cuando hacemos los cruces vemos el segmento de la población de clase media baja y que se concentra en el centro y sureste de México, la aprobación es muy alta. Y cuando digo muy alta, estamos hablando de arriba del 75% de aprobación en el centro y sureste de México y en las poblaciones más vulnerables, que es la clase baja y la media baja. Cuando tú tienes un país en donde más de la mitad, definitivamente más de la mitad viven en una línea de bienestar baja, pues obviamente los programas sociales, la retórica del presidente de primero los pobres y todo el mensaje en las mañaneras de que se está atendiendo a los grupos más vulnerables, ha permitido que el mensaje y las acciones puntuales lo mantengan en la popularidad de la gente. Por supuesto también está, y de hecho lo comentó en una de las mañaneras donde dijo, gano en los segmentos de prepa o menos, gano en los, empato en la licenciatura y pierdo en maestría o doctorado. Nada más que aquellas personas que tienen maestría o doctorado, pues es la mínima cantidad de población. ¿Qué quiere decir? Que el grueso de la población más popular, donde hay más grueso de población que los segmentos bajos, es donde mayor aprobación presidencial tiene. Esa es la razón. Él solidifica su mensaje
en la clase más popular del país, que es la más numerosa. Ahora está bien. Esa es la razón del por qué numéricamente su aprobación es alta. En el tema de los retos y de dónde ha bajado, definitivamente el tema de la seguridad ha sido un tema que no ha podido todavía resolver. Yo creo que desde el inicio de su gestión, donde él habló de que su gestión iba a ser no de una confrontación directa contra el narcotráfico o contra el crimen organizado, y que menciona el tema de abrazos, no balazos, y de la pacificación del país, es precisamente por la dificultad que conlleva hacerle frente al crimen organizado en este país. Yo creo que tiene que ver con una retórica de no me puedo meter al tú por tú, y como no me puedo meter al tú por tú, al menos mi retórica de comunicación tiene que ser otra para que mi comunicación de gobierno no vaya a si doy o no resultados de seguridad. Porque si nos vamos a los indicadores, aquellas personas que sí ven los indicadores, pues hay muchísimas más muertes y secuestros en el sexenio, en este sexenio, que en los pasados. Pero en percepción, es mejor la percepción de la gente en torno a la seguridad, a pesar de que esto sea uno de sus talones de Aquiles. Entonces, una cosa es el problema, otra cosa es la percepción. La percepción es mejor que la de los sexenios pasados, pero aún así la gente le reprueba la estrategia de seguridad del presidente. No obstante, no es suficiente para que baje en aprobación. Estamos platicando con Héctor Zuno, él es director de la casa encuestadora Poligrama, que ha dado a conocer una encuesta sobre la aprobación del presidente López Obrador. El tema de la corrupción, que también es uno de los temas que analizan, y en donde, pues pese a esta mirada que se ha dado al escrutinio público con el caso de su hijo en Estados Unidos, pero independientemente de este caso coyuntural, en el tema de corrupción, los mexicanos están observando que hay más corrupción, un 35.5%, que ha venido en aumento. Sí, de hecho, hicimos la pregunta de, en su opinión, durante el gobierno de López Obrador, ¿la corrupción ha disminuido, se ha mantenido igual o se ha incrementado? 39.40% dijo se ha reducido, 25% se ha mantenido y 28.80% se ha incrementado. Efectivamente, si sumáramos el se ha mantenido y se ha incrementado, definitivamente hay más proporción de la población que todavía nota que México es un país corrupto. Entonces, ahí la forma, normalmente nosotros, digo, y esto es al auditorio, nosotros normalmente como encuestadores lo que hacemos es, se ha reducido, se ha mantenido y se ha incrementado. Si el se ha reducido es mayor que el se ha incrementado, el saldo es positivo. Y los neutros es se ha mantenido, pero también hay formas de ver las encuestas de si no, todavía no logras hacer que los de se ha mantenido la corrupción los muevas a ser reducido, el saldo es negativo. ¿Cuál es mi análisis de la encuesta? Hay un reto pendiente para el presidente, todavía no logra tener la mayoría de la gente a su favor en torno a que se crea que México es un país donde ya no hay corrupción. No obstante, también está el lado positivo que un 39% de la gente sí ha visto cambios a favor. Entonces, como el tema siempre López Obrador es dicotómico, depende del lado en que lo veas. Si nosotros nos remontáramos a las mediciones desde Enrique Peña Nieto, eran altísimas las tasas de percepción de corrupción. Entonces, el sexenio de López Obrador no ha logrado todavía convencer a la mayoría, pero sí ha habido una mejoría conforme a sexenios pasados en percepción. Nuevamente, es importante mencionar que las encuestas lo que miden es lo que la gente piensa, no necesariamente es lo que sí sucede en el gobierno. Pues Héctor Zuno, te agradecemos mucho esta entrevista. Más adelante, si te parece, podemos platicar un poco cómo es la aprobación del presidente ya con miras a la revocación de mandato ya en este mes de abril, que según lo que avisoramos hasta el momento, más o menos va a llegar a esta revocación del mandato con estos porcentajes que aquí nos mencionas, pero me gustaría abordarlo de una manera un poquito más amplia. Claro que sí, pues te agradezco bastante y estamos a la orden. Gracias a Héctor Zuno, él es director de la casa encuestadora Poligrama, aquí en este espacio Agencia Central de Noticias, platicando sobre el comportamiento de la aprobación del presidente López Obrador.